Hechos 28, 23. Estaré usando la Reina Valera 60. Dice: y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, Pablo les dijo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído me oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación, y ellos oirán. Amén. La inerrancia ilimitada de las Escrituras. Estas semanas estudiamos en total con hoy 11 atributos de la Biblia. Vimos la suficiencia, la autonomía, la adiaforía, la perspicuidad, entre otros, y hoy estaremos viendo y recorrimos cada uno de estos atributos. Alguno pudiese encontrar más cosas, pero estos que hemos señalado, todas las iglesias cristianas históricas las abrazamos estos postulados, estas creencias, estas doctrinas, creemos en cada una de ellas, y hemos sido testigos con el pasar de las generaciones que aquellas iglesias o aquellas denominaciones que no abrazan la totalidad de esos atributos que hemos estudiado hasta ahora, terminan cayendo en el liberalismo, en las doctrinas de la teología liberal, donde terminan ellos negando la inspiración de la Escritura y su inerrancia, que es lo que vamos a concluir hoy. A propósito, este atributo que vamos a ver es la mejor conclusión. De hecho, las confesiones de Westminster y Londres culminan con un punto donde destacan la supremacía de las Escrituras, y esa supremacía radica precisamente en el hecho de que ella es inerrante. Nosotros creemos que la Biblia es inerrante porque ha sido establecida por Dios mismo. Y Dios constituyó a su palabra no solamente a través de la inspiración, la preservación, la legibilidad, sino también la ha colocado, la ha establecido como una juez. La Biblia es el juez supremo de toda controversia religiosa. Podemos estar en desacuerdo en muchas opiniones, en muchas ideas, en muchas interpretaciones de tipo privado. Veíamos eso la semana pasada, que no puede ser motivo de desánimo, sino más bien de humildad, de amor, de paz y de diligencia. Pero aunado a eso, vamos a ver a la Escritura como la juez suprema sobre todo tipo de controversia. No podemos acudir a nuestras ideas, a nuestra cultura, a nuestras opiniones. Tenemos que acudir a la palabra, y como también vimos la semana pasada, necesariamente revisar los textos originales cuando ya el tema está muy difícil de descifrar, ¿sí? O sea, que Dios mismo colocó a su palabra en la silla de la última instancia. Las Escrituras son el juez y a la vez la Corte Suprema a la cual se acude
para resolver toda inquietud, para resolver todo enigma, para resolver toda pregunta. ¿Sí? En esa silla de la última instancia no está el Papa, no está la razón humana, está el que dio esa palabra, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no nos habla de manera independiente a la Escritura. Siendo el dador de la Escritura, Él entonces se encuentra representado en la palabra misma. Por eso, en esa última instancia, en esa silla más alta, ahí están las Sagradas Escrituras, siendo ellas interpretadas por sí mismas, como lo establecimos con la analogía de la Escritura, y con la iluminación del Espíritu Santo. Es a la luz de la Escritura que deben ser revisados todos los concilios de la Iglesia, todos los pensamientos de autores, y más en esos tiempos donde están de moda las frases. Están de moda colocar la cara de un predicador y al lado una frase. Hermanos, por más de que sea un predicador sano, ortodoxo, confesional, así sea su propio pastor, si esa frase no es bíblica, no debe ser aceptada. A la luz de la Escritura deben estar sometidos las opiniones doctrinales. Todo aquel que tenga una opinión doctrinal que no tenga asidero bíblico debe renunciar a ella cuanto antes, con tal de abrazar lo que la Biblia sí dice. Todo espíritu particular, o sea, toda especie de sueño, pensamiento, sentir, debe estar sujeto a la Escritura. No podemos admitirnos algún sentir personal que va en contravía a la palabra. Y todo aquello que tenga coherencia, que tenga armonía con la palabra, entonces debe ser aceptado. Bien, porque la palabra siempre será juez supremo, representante del Espíritu Santo o el medio por el cual Él nos habla, pero también ella es la sentencia final. Ella es la sentencia final. ¿Sí? En el texto que leímos ahorita, en Hechos, vemos al apóstol Pablo tratando de persuadir a sus paisanos acerca de la identidad de Jesús. Y dense cuenta que ese es el centro de las Escrituras, Cristo. Y Él quiere llevarlos, y los llevaba desde el Antiguo Testamento, ley, profetas, salmos, y todo con el propósito de demostrar quién es Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Sí? Porque Pablo y toda la Iglesia universal acudimos a la Escritura como la decisión final, como la palabra de Dios que es. Ellas fueron inspiradas, fueron entregadas por el Espíritu Santo, así que es a través de ellas que Él guía a la Iglesia a toda verdad. Por allá en el Evangelio de Juan dice que el Consolador, el Espíritu de la verdad, nos guiaría a toda verdad. Inicialmente esa palabra estaba dada a los apóstoles para recordarles lo que ellos posteriormente escribieron. Pero para nosotros el texto aplica en el sentido de que el Espíritu Santo nos va a recordar la palabra para enseñarnos por medio de la palabra. Así que es a esta palabra de Dios que se reduce la fe cristiana histórica. La secta de los testigos sin Jehová con sus versiones adulteradas, la secta mormona con sus nuevos libros, la secta adventista con su profetisa, y todas aquellas sectas que quieran imponer nuevos libros, nueva literatura autoritativa, son falsos, deben ser desechados abiertamente. Todos los dogmas marianos, los decretos papales, todo lo que decrete el patriarca de la Iglesia de Oriente, que sea en contravía a la Escritura, todo debe ser desechado. Porque esa es la palabra que se reduce la fe de la Iglesia cristiana. Alrededor de ella nos congregamos para recibir de ella
el testimonio del reino de los cielos. ¿Qué hacía Pablo? Testificaba del reino. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Así también lo hacemos nosotros. ¿Y quién es el reino? Cristo, aquel de quien tratan la ley, los profetas, los salmos y el nuevo pacto. Bien, esto nos lleva a una implicación. Todo aquel que se acerca a la Escritura con prejuicios, con irreverencia, se va a perder la oportunidad de conocer el poder de Dios y a Dios mismo, como le pasó a los saduceos. Mateo 22, 29. Es innegable que las Escrituras son una joya universal, una joya literaria. Posee una pulcritud arqueológica, sociológica, lingüística inigualable. Pero si nos acercamos a ella solamente con esa idea, nos vamos a perder de las riquezas eternas que fluyen. Le dice Cristo a los saduceos, Mateo 22, 29. Ustedes erran ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esos fulanos, disfrazados de intelectualismo, negaban la resurrección de entre los muertos. Y Cristo, por medio de la palabra, les muestra que la resurrección era y es completamente bíblica. Entonces, cualquier persona que le tenga mucho respeto, reverencia a la Biblia, o peor aún, que se acerca como diciendo que es un libro meramente de hombres, o que tiene algunas cosas ciertas y otras son discutibles, bueno, cualquier manera que nos acerquemos, que no sea con la reverencia que viene de la fe, nos vamos a perder de lo que ella es, de lo que ella contiene. Para algunos, la Biblia no es relevante porque tiene equivocaciones. Llegan incluso a decir que hasta en los textos originales había errores. Ellos, los que dicen esas cosas, dicen que la Biblia puede confiarse en algunos temas de moral y de fe, pero en temas de matemáticas no, o en ciencias naturales. De todas formas no pasa nada, porque la Biblia no trata de cosas así, la Biblia no habla de ciencias. Entonces no está mal que digamos que tiene errores científicos, porque como la Biblia trata de fe y de religión, ese es el decir de algunas personas, y precisamente de los liberales. Entonces se acercan a la Biblia como un libro que ofrece aproximaciones, números, historia, datos geográficos. Todas esas cosas son discutibles, hay que comprobarlas porque no pueden ser ciertas. Así se acerca el escéptico a la Biblia. Piensan que la Biblia es resultado del imaginario de los que vivieron en ese entonces, que los milagros de Jesús, que las apariciones de Jesús después de muerto y resucitado eran simples alucinaciones o simples ideas que quedaron plasmadas basadas en el imaginario de la gente. Bueno, todas esas cosas disfrazadas de intelectualismo es perderse el poder de Dios. Ellos dicen que es que los saberes generales de la vida en ese entonces no eran muchos, no había tecnología, entonces había muchas cosas por descubrirse. ¿Cómo vamos a creer entonces que la Biblia es infalible, que la Biblia es inerrante? ¿Cómo podemos confiar en ellas, en sus declaraciones en materia científica, si es ahora cuando están los verdaderos descubrimientos? Si con base en la Biblia mucha gente creía que la Tierra era plana y todavía los hay, si con base en la Biblia muchos asimilaban enfermedades psiquiátricas a demonios o hongos a lepra, entonces son nuevos descubrimientos. Hay que darnos cuenta que la Biblia tiene errores. Bien, hermanos, esto es lo que les comento, es típico del liberalismo teológico que se ha metido en seminarios y en muchas iglesias. Algunas personas llegan a ser pragmáticas, como diciendo: nosotros creemos en la Biblia siempre y cuando cumpla una función social.
Entonces, podemos enseñarla, debemos enseñarla, porque entre más se conozca la Biblia hay menos muertos, hay más prosperidad, no hay conflictos. O sea, una perspectiva como enfocada en lo social. Otros la reducen a lo subjetivo. O sea, si para usted la Biblia le cambió su forma de ver las cosas, si su vida fue transformada por la Biblia, bravo. Ella cumplió su propósito en usted. Pero aquellos que la leen y no son cambiados, pues entonces la Biblia es inerrante solo para algunos, sino para otros. Todo esto, hermanos, es lo que el mundo piensa de la Biblia, y es lo que precisamente nosotros rechazamos cuando decimos que la Biblia es inerrante. Decir que la Biblia es inerrante es oponernos a todos esos imaginarios que acabo de decir. Cuando decimos que la Biblia es inerrante de manera ilimitada, estamos diciendo que no hay ningún tema en el cual ella haya fallado. No hay ningún dato, ni ubicación geográfica, ni astronomía, ni ningún dato, hermano. Ningún dato está errado. Todo era cierto porque fue inspirado. Eso es creer en la inerrancia. Es verdad que la Biblia no es un libro de ciencias, pero no significa que cuando toca asuntos de ciencia es ignorante. Porque de hecho muchos de los científicos cristianos descubrieron leyes que ellos luego redactaron basados en la Biblia. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la diferencia entre infalible e inerrante, ¿qué pensarían? Bueno, aprovechemos esta oportunidad que estamos terminando este tema para decirles que no son sinónimos. No son sinónimos, no es lo mismo. Infalible significa que la Biblia no nos engaña, que es verdad y por lo tanto es autoritativa en temas de fe y en temas de práctica. ¿Qué vamos a creer? ¿Cómo vamos a vivir? Bueno, la Biblia contiene esas respuestas. Y en cambio, la inerrancia tiene que ver más con la confiabilidad. Que podemos confiar en la Escritura, en cada expresión, en cada dato, y por lo tanto eran todos correctos. Ahora, una aclaración. Nosotros que creemos en la inerrancia ilimitada de las Escrituras, no estamos diciendo que las traducciones sean inerrantes. Ni siquiera los apógrafos, que fueron las copias. La inerrancia está ligada a la inspiración. Y ya vimos que la inspiración estuvo en ¿dónde? En los libros autógrafos, los que fueron inspirados con el puño y letra de las Escrituras. Entonces, que quede claro, por eso es que se pueden encontrar variaciones o errores de traducción, palabras que no se halló el sentido en nuestras traducciones. Algunos utilizan los errores de traducción y algunos términos mal empleados de las copias para decir que la Biblia es inerrante, pero es que la inerrancia está en los textos originales. Bien, historia, geografía, estadística, astronomía, todo lo que la Biblia trate, así sea una simple mención, es verdadero. Eso es que es inerrante. Porque es que pensemos algo, hermanos. Digamos, sigámosle la cuerda, como decimos en Colombia, a los fulanos que dicen que ¿qué problema habría que la Biblia dijera algo equivocado con temas científicos si partimos de que en ese entonces no había tecnología ni ciencias? Entonces no pasa nada, igual su propósito es religioso nada más, o acerca de fe. Si creyéramos en eso, hermanos, si alguna información que contiene la Biblia no es cierta, un solo dato fuera equivocado, ¿quién nos puede asegurar que sus verdades espirituales y morales no son falsas también? Es que es un efecto de dominó.
Si rechazamos algo, va a caerse todo lo demás. Si se equivocó en la Biblia en un dato matemático, ¿por qué no se va a equivocar en otras cosas también? Es grave entonces los que niegan la inerrancia. Gravísimo. No solo niegan la inspiración, no solo niegan la preservación, niegan la fiabilidad de la palabra de Dios. ¿Cómo podríamos confiar en nuestras almas si la Biblia errara en simples errores de información? Pero ya que la Escritura fue inspirada por Dios, un Dios que es omnisciente, omnipotente, entonces no es posible que su revelación tenga fallas. No es posible que su revelación tenga imprecisiones. Por más de que en ese entonces no se hubiesen obtenido los descubrimientos que ahora sí los hay. Por el contrario, vemos que la Biblia está adelantada a su tiempo, por siglos y siglos. Así que, hermanos, en conclusión, habiendo visto este tema, las iglesias confesionales abrazamos la inerrancia, porque la Biblia testifica que ella es la palabra de Dios. Los padres de la iglesia, los reformadores, las confesiones de fe sostienen esta inerrancia. Y les digo algo, el concepto de inerrancia es un concepto nuevo. Realmente solo tiene 2 siglos. Pero ¿qué les acabo de enseñar? Que la inerrancia tiene que ver con que la Biblia no falla ni siquiera en otros temas, que ella sí contiene. ¿Acaso somos los primeros en decir eso en toda la historia de la iglesia? ¿Acaso no han enseñado eso también los padres, los reformadores o las confesiones? Eso está enseñado, solo que no usaron la palabra inerrancia. Pero esa creencia estaba por siempre sostenida por la Iglesia Universal. Bien, entonces, ¿qué implicaciones tiene que creamos en la inerrancia? Bueno, si usted cree en la inerrancia ilimitada, usted va a creer que Dios creó todo en 6 días literales, porque escrito está. Los que no creen en la inerrancia van a decir, no, es que cada día son muchos miles de años, millones de años, no podemos saberlo. Si usted cree en la inerrancia ilimitada, usted tiene que creer en la historicidad de Adán y del diluvio universal. ¿Qué dicen los liberales? Que Adán y Eva son solamente mitos, una metáfora. Y que el diluvio no fue universal, sino que fue local. Hubo una inundación en una región y fue tan terrible la experiencia que dijeron que había sido en todo el mundo. Los que rechazan esas cosas, rechazan la inerrancia. Los que rechazan la inerrancia ilimitada niegan a Moisés como el autor del Pentateuco, por ejemplo. Y así podríamos seguir. Niegan a Pedro como el autor de Segunda de Pedro. Y así sucesivamente. Ninguna iglesia bíblica rechaza esto que les acabo de decir, porque son datos bíblicos y hacen parte de la inerrancia ilimitada. Amén.